Empezamos a ver el tema 14 que se refiere a la etiología de la mala oclusión, factores generales o extrínsecos. Etiología de la maloclusión, definición. Etiología, por tanto, es el estudio, la investigación y el diagnóstico de las causas de un fenómeno. En ortodoncia se refiere a las causas de las anomalías de la oclusión dentaria. El conocimiento de la etiología de la mala oclusión es fundamental en el trabajo ortodóntico, pues la mayoría de las veces hay necesidad de eliminar las causas para corregir las maloclusiones. El binomio causa-efecto es verdadero en ortodoncia. Etimológicamente el término etiología tiene origen del griego eiaia, causa, y la latina logos, estudio. Entonces, ¿qué sería la etiología? La etiología es el estudio de la causa que está produciendo la maloclusión. Eso ya hemos ido viendo nosotros al hablar de, especialmente cuando hablábamos de hábitos, y acá estamos comprobando lo que habíamos dicho, que siempre es bueno atacar que primeramente la causa. Por eso decimos, el binomio causa-efecto es verdadero en ortodoncia, porque si nosotros no atacamos la causa y hacemos el tratamiento vamos a tener malos resultados. Siempre es bueno atacar la causa y después hacer el efecto, es decir, trabajar con ese binomio. También es importante que este conocimiento de la etiología de la mala oclusión no sea solamente privilegio del ortodoncista. Sería ideal que compartir estos conocimientos o que los demás profesionales también conozcan esta etiología. Me estoy refiriendo al odontólogo general, al odontopediatra y, por qué no, al pediatra. ¿Por qué? Porque es la edad en que todos estos profesionales están tratando a los niños, están tratando al paciente de tal manera que cuando vean algún problema ellos también sepan valorar y de esa manera pues derivar al especialista. Clasificación etiológica de la mala oclusión. Innumerables ortodoncistas han intentado interpretar y explicar las posibles causas de la mala oclusión. Desde comienzos del siglo varias clasificaciones han sido presentadas. Korkhaus en 1939, los factores etiológicos pueden ser clasificados en origen endógeno y origen exógeno. Los de origen endógeno eran alteraciones sistémicos generales de todo el organismo y el origen exógeno era bucodentarios, extraños al organismo, es decir, se producían más los daños a nivel exclusivamente de la boca. Ese intento que hizo Korkhaus en los factores etiológicos de su clasificación. Luego surge Beck el año 1965, el cual da a conocer su clasificación mediante tres ángulos fundamentales: el papel de la hereditariedad, la persistencia del overbite de los incisivos centrales permanentes, otras causas y efectos de las maloclusiones. ¿Qué es lo que decía Beck? Decía que todas estas alteraciones se van a producir especialmente porque el ser humano no está utilizando como debe ser su masticación. Por lo tanto, al no utilizar, se está presentando estas tres alteraciones. Él de esa manera justificaba esta subclasificación etiológica de la maloclusión. Luego aparece Salman en 1966 y divide en dos factores. Ambos pueden estar directa o indirectamente relacionados al desarrollo, causando las maloclusiones, y habla de prenatales y postnatales. Luego tenemos a Graver en 1966, que los agrupa en dos grandes grupos. El primer grupo los denomina intrínsecos o locales, que son responsabilidad exclusiva del odontólogo, y el segundo grupo, extrínsecas o generales, difícilmente resueltas por el profesional. Difícilmente de resolver la gran mayoría de estos por los profesionales. Luego tenemos a Moyers,
que interpreta la mala oclusión a partir de la oclusión ortodóntica o ecuación de Dorkel. Dorkel lo propone esta su ecuación en 1952. ¿Y qué dice esta ecuación? Habla de la causa, tiempo, tejido y secuelas. Entonces dice que la causa actúa durante un periodo determinado de tiempo sobre un determinado tejido y produce secuelas. De esa manera entonces que él va haciendo esta relación de su ecuación de Dorkel-Moyers, de tal manera que da a conocer esta subclasificación. Clasificación etiológica de Graeber. Esta clasificación es una de las más detalladas y completas. Se divide, como habíamos dicho ya, en factores generales o extrínsecos y factores locales o intrínsecos. Entre los factores generales tenemos la herencia, congénito, ambiental, predisposición climática y enfermedad metabólica, problemas dietéticos, hábitos de presión anormal y anomalías funcionales, posturas, traumatismos y accidentes. El otro grupo, factores locales intrínsecos, anomalías de número, anomalías de tamaño del diente, anomalías de la forma del diente, frenillo labial anormal, barreras mucosas, pérdida prematura, retención prolongada, erupción tardía de los dientes permanentes, trayectoria eruptiva normal, anquilosis, caries dental y restauraciones dentales defectuosas. Esas son tanto los factores generales extrínsecos como los factores locales e intrínsecos. Empezamos viendo los factores generales o extrínsecos y hablamos en primer lugar de la herencia. Las causas hereditarias de la mala oclusión incluyen todos los factores que dan lugar a una mala oclusión y son heredados por la prole de sus padres. Pueden o no ser evidentes en el nacimiento, pero son probablemente la expresión de ellos mismos conforme crece el niño. Como comprenderán acá, lo que queremos indicar es que mediante la herencia también se van transmitiendo diferentes patologías y van a ir heredando ¿quiénes? Los hijos, se va transmitiendo medio. Y acá muy claramente dice que pueden ser presentes en el momento del nacimiento o también a medida que vaya desarrollándose el niño va a ir apareciendo las características que tenía el papá. Es importante conocer esto porque hay patologías que van transmitiendo de generación en generación. Y queremos saber acá, por ejemplo, cuando hablamos de estos factores generales o extrínsecos, qué es lo que se puede transmitir a nivel de lo que nos interesa de la cavidad bucal. Estas influencias genéticas repercuten a nivel de 4 estructuras. 1 del sistema neuromuscular, 2 de la dentición, 3 de las estructuras esqueléticas y 4 de los tejidos blandos. Iremos analizando cada uno de estos, las más sobresalientes alteraciones que se vayan produciendo. Empezamos viendo las influencias genéticas que repercuten a nivel del sistema neuromuscular. Deformidades de tamaño, posición, tonicidad, contractilidad y el patrón de coordinación neuromuscular de la musculatura facial, bucal y de la lengua. Algunos hábitos de la lengua y del labio, imitación o hereditario. Maloclusiones por tamaño de la lengua, tonicidad del labio puede ser hereditario dentro de la familia por generaciones. Muchas veces también acá cuando nos estamos refiriendo a algunos hábitos de la lengua, muchas veces se acostumbra a sacar la lengua, a morderse los labios. Puede ser un hábito o también puede ser una imitación. Muchas veces se ve al papá, se ve a la mamá y de tal manera que uno va adquiriendo también esa imitación y lo va convirtiendo en hábitos. Como hemos dicho, puede haber alteraciones acá a nivel de las facies, puede haber alteraciones a nivel de la lengua también que se están heredando y eso nos va a llevar a ¿qué? A alteraciones en la maloclusión. Dentición. Vamos a ver acá cuáles son las alteraciones que transmite la herencia a nivel de los dientes. Y hablamos respecto al tamaño y la forma de los dientes.
El tamaño y la forma de los dientes también se transmite a nivel de la herencia. Y una de las piezas que más significativa se refiere a los laterales conoides. Muchas veces vemos al padre o a la madre, nos fijamos en la dentadura que tiene y el lateral es similar al que presenta el hijo. Es una alteración de tipo hereditario que está pasando de generación en generación. Y otra cosa importante también acá es tomar en cuenta que para que exista una mala oclusión siempre debe haber un problema de la discrepancia, dientes pequeños y maxilares pequeños, o dientes grandes y maxilares pequeños. Y de esa manera, cuando hay esta discrepancia, se va a presentar las maloclusiones. También podemos hablar del número de dientes que puede estar presente. Puede haber hipodoncia e hiperdoncia. Una hiperdoncia generalizada donde hay aumento de piezas dentarias superior a lo normal, y lo contrario, la hipodoncia, ausencia de algunos dientes. Y acá también vale la pena indicar que los laterales son aquellos que más frecuentemente no están presentes, y los segundos premolares. Posición primaria del germen dentario y la trayectoria eruptiva. Eso también se hereda. Muchas veces viene el papá y nos comenta y nos dice: de mí mi canino estaba muy arriba, o estaba muy afuera, o estaba muy adentro. Y vamos revisando al paciente y de tal manera vamos a encontrar en el paciente lo mismo, que el canino está erupcionando por fuera o el canino está erupcionando por dentro. El detalle que nos dio el papá se está confirmando en el paciente. Lo mismo con los dientes ectópicos. Muchas veces viene y dice: yo tenía dientes ectópicos, me sacaron de tal lugar, y revisamos al paciente, pedimos los estudios y confirmamos también. De esa manera entonces también va transmitiéndose esto a través de la herencia. Casi todos estos de esa misma manera actúan. Por ejemplo, la exfoliación de los dientes deciduos y secuencia de la erupción, de la misma manera. Se van cayendo similar a los antecesores, se va cayendo también, nos va relatando y vamos viendo que va ocurriendo esa misma secuencia que han tenido ellos, ya sea en la exfoliación y también en la erupción. La mineralización de los dientes también es importante acá. Muchas veces por la herencia se va heredando dientes mal calcificados, pero esto hay que hacer una diferenciación también, que no son iguales a los... No es igual a la alteración de la mineralización inducida por causas exógenas, sino acá existen alteraciones a nivel de la dentina y del esmalte que van a llevarnos a alteraciones de la maloclusión. Eso serían lo que más o menos las alteraciones que se pueden transmitir por la herencia mediante la dentición. Ahora vemos a nivel de las estructuras esqueléticas. También hay algunas maloclusiones que se van transmitiendo y algunas alteraciones en general. En el caso nuestro nos vamos a abocar exclusivamente a hacer un análisis lo que nos corresponde a nivel del cráneo, y específicamente a nivel de las arcadas y de los maxilares. Y cuando hablamos de la herencia nos estamos refiriendo a lo más llamativo. El patrón esquelético de clase 3 es el más común en las familias. Ese prognatismo que existe, ese desarrollo desproporcionado de la mandíbula en relación al maxilar, es lo que es más frecuente, la maloclusión más frecuente que se puede ir heredando. Esa clase 3 esquelética que se va heredando. Están viendo, existe desproporción en el crecimiento. Más crece la mandíbula que el maxilar, por lo tanto nos va a dar una clase 3. También hablamos a nivel de los tejidos blandos, con excepción de los neuromusculares que ya hemos visto en el apartado 1. Y eso nos indica que se va heredando también el tamaño y la forma de los frenillos, especialmente el frenillo labial del maxilar. Muchas veces este frenillo del maxilar es bastante ligeramente amplio y flácido y nos está provocando algunas veces diastemas. Y estos diastemas también vamos a ver en el papá y en el hijo, y son completamente similares, como si uno le sacaría una foto, se están repitiendo. Por lo tanto, es una transmisión de tipo
hereditaria. Otras alteraciones a nivel de los tejidos blandos podemos encontrar la microstomía, es la boca demasiado reducida, y también la anquiloglosia, que también puede ser de tipo hereditario. Ya saben ustedes, el frenillo es bastante corto, por lo tanto la lengua está ligeramente atada dentro de la arcada. Estamos hablando de la anquiloglosia. Estas alteraciones que se presentan en los tejidos blandos. Pasamos a ver el segundo apartado, que se refiere a los factores congénitos. Los defectos congénitos incluyen aquellas malformaciones que se aprecian en el momento del nacimiento. Son generalmente deformidades del primer y segundo arcos branquiales. O sea que acá las alteraciones ya están presentes en el momento del nacimiento. Las malformaciones más frecuentes son el micrognatismo, la oligodoncia, la anodoncia y la hendidura de labio y paladar. Esas 4 alteraciones son las más frecuentes. Hablamos del micrognatismo, que está asociado también con el síndrome de Pierre-Robin. El micrognatismo puede darse en el maxilar superior o puede darse en el maxilar inferior. En el maxilar superior se va a dar por una deficiencia en la región de la premaxila. En cambio, en la mandíbula se caracteriza por una retrusión más masiva, desaparece la parte sobresaliente del mentón y ligeramente esta se va hacia atrás. No existe ese mentón. Por lo tanto, como estamos viendo acá en el gráfico, está habiendo un micrognatismo a nivel de la mandíbula. Micrognatismo maxilares pequeños. Luego tenemos la oligodoncia, también conocida como hipodoncia. Es más frecuente esto en los terceros molares. Hipodoncia no existe la presencia de piezas dentarias, ausencia, por lo tanto se presenta más a nivel de los terceros molares. Luego tenemos la anodoncia. Esta anodoncia puede ser local o puede ser general. La general es un poco no es muy frecuente, que va acompañada con la displasia ectodérmica. La anodoncia general sería la ausencia de todas las piezas dentarias. Y finalmente tenemos la hendidura del labio y del paladar, falta de coalescencia de los segmentos que forman los labios y el paladar. Cuando ocurren hendiduras palatinas, permitiendo la comunicación de la boca con las fosas nasales, los trastornos funcionales son más graves y el pronóstico más sombrío. El paciente no puede alimentarse muy bien, la alimentación refluye por la nariz, de tal manera que a medida que esto vaya avanzando más, va a ir repercutiendo en la mucosa de las fosas nasales. Esta malformación, por tanto, causa disturbios esqueléticos, funcionales y psicológicos, con desajustes total del arco dentario, dificultad de la masticación, gingivitis y periodontitis, pérdidas precoces de piezas permanentes. Es una alteración muy complicada y dificulta en la alimentación de estos pacientes que poseen estas alteraciones. Hablamos del tercero, que corresponde al medio ambiente. Y este tercero lo dividimos en dos: la influencia prenatal y la influencia postnatal. Empezamos viendo la influencia prenatal: posición intrauterina del feto, fibromas uterinos, causan asimetrías del cráneo y de la cara, como estamos viendo acá. La rubiola y uso de drogas, responsable de anomalías congénitas y maloclusiones. Dieta y metabolismo materno a nivel del calcio, el metabolismo intrauterino, atraviesa la barrera placentaria y puede haber alteraciones cuando no existe la presencia del calcio, y nos va a dar lo que se conoce a nivel de los dientes, lo que se conoce la línea llamada línea neonatal, alteraciones en las estructuras de las piezas dentarias que están produciendo pues una mala calcificación. Esas serían las alteraciones de influencia prenatal.
Luego pasamos a ver del medio ambiente, pero las influencias postnatales, una vez que ya se ha producido el nacimiento. La ingestión de antibióticos, las tetraciclinas, están viendo acá las alteraciones que nos pueden dar. Si se consume entre los 2 meses a los 2 años, puede dar este tipo de pigmentación. Lesiones traumáticas al nacer, también a nivel de cráneo puede haber alteraciones, a nivel de la articulación temporomandibular también puede haber alteraciones, puede haber una pequeña anquilosis también a nivel de la articulación temporomandibular, puede haber fractura de los cóndilos, puede haber tejido cicatrizal por quemaduras, accidentes que provocan presiones indebidas sobre la dentición en desarrollo y lesiones en el nacimiento como anquilosis condilar, lo que hemos ido mencionando ya. Todas estas alteraciones pueden ir dándose también como influencia postnatal. Nos referimos al cuarto apartado que corresponde a la predisposición climática y enfermedad metabólica. Acá vamos a analizar desde 3 puntos de vista. Hablaremos de los desequilibrios endocrinos, de los trastornos metabólicos, de las enfermedades infecciosas. Empezamos viendo los desequilibrios endocrinos. Cuando hablamos de desequilibrios endocrinos nos estamos refiriendo a las alteraciones que pueden sufrir las glándulas endocrinas en sus contenidos, es decir, haber disminución o haber mayor cantidad de secreción. Por lo tanto, está habiendo mayor cantidad o menor cantidad de hormonas, de tal manera que van a repercutir a nivel de todo el organismo. Empezamos viendo el hipopituitarismo, que nos va a dar el enanismo. Quiere decir que está habiendo disminución en la secreción de las hormonas del crecimiento, por lo tanto vamos a tener personas de baja estatura, el crecimiento está retardado, las medidas de longitud facial están ligeramente disminuidas y la erupción dentaria está retardada. Lo contrario de esta sería el hiperpituitarismo, que nos va a dar gigantismos y la acromegalia. Personas altas, demasiado grandes, donde ha habido mayor secreción de la hormona, por lo tanto ha habido un crecimiento exagerado. Acá lo que nos interesa a nosotros también es indicar que va a haber un desarrollo exagerado de la mandíbula bastante pronunciada, tanto en sentido antero-posterior como en sentido vertical también, de tal manera que tenemos una mandíbula fuerte. Otra cosa que acá se puede presentar es la macroglosia, y también vamos a ver que puede haber un desarrollo exagerado a nivel de los senos a nivel senos maxilares, van a ser bastante desarrollados, bastante amplios. Refiriéndonos a otra glándula, empezamos a hablar del hipotiroidismo. Está habiendo menor secreción, menor cantidad de hormonas a nivel de la tiroides, que nos puede dar el cretinismo en niños y el mixedema en adultos. Es decir, acá nos está dando niños que tienen algún problema a nivel que son ligeramente problemas de alteración en el desarrollo del niño, un poco niños retardados, por lo tanto estamos hablando de ese tipo de alteraciones. Acá cuando hablamos del hipotiroidismo también nos va a dar retraso en el crecimiento, nos va a dar erupción retrasada y también vamos a tener una ligera protrusión del maxilar. Luego tenemos el hipertiroidismo. En el hipertiroidismo vamos a ver que existe el crecimiento del esqueleto es acelerado, la altura facial vertical está ligeramente aumentada. Luego tenemos el hipoparatiroidismo. Acá en el hipoparatiroidismo vamos a ver que nos puede dar una erupción retardada, la exfoliación es prematura y defectos también a nivel del esmalte. Luego tenemos el hiperparatiroidismo, va a haber una desmineralización, va a haber una movilidad dentaria y también hablamos de la disfunción gonadal. En la disfunción gonadal va a haber la edad dental es normal, está habiendo un desarrollo sexual tardío, la edad esquelética es avanzada.
esas diferentes repercusiones que nos pueden producir, y existen muchas más. Estamos nombrando algunas que realmente nos interesan y especialmente relacionados al campo nuestro que se refiere a la cavidad bucal, en resumen, a la cabeza. De esa manera estamos viendo esas diferentes alteraciones que nos pueden producir, pero estas tienen más repercusiones todavía. Pasamos a ver los trastornos metabólicos. Dentro de los trastornos metabólicos podemos hablar especialmente de las enfermedades febriles agudas que son capaces de afectar no solamente la salud general del niño, sino también pueden afectar la dentición, sus tejidos duros y los tejidos blandos circundantes. Generalmente, si esta severidad y duración no es prolongada, es posible que el niño pueda recuperar el tiempo perdido y alcanzar el crecimiento. Pueden retrasar el crecimiento temporalmente y causar la erupción tardía de los dientes. Más que todo, a eso se refiere estos trastornos metabólicos. Enfermedades infecciosas. Las afecciones de las enfermedades infecciosas dependen no solamente de la severidad y de la duración de la enfermedad, sino también a qué edad afecta al niño por la madre. Las enfermedades consideradas con frecuencia son las infecciones bacterianas y las infecciones virales. Entre las infecciones bacterianas tenemos a la osteomielitis, a la sífilis congénita, a la tuberculosis. Y entre las infecciones virales tenemos las paperas, el sarampión, la rubiola, la varicela. Entre las infecciones bacterianas, la osteomielitis. Podemos decir que es causada por el estafilococo áureo. La respuesta ósea a la fuerza está alterada. En la sífilis congénita, ¿qué alteraciones nos puede dar que nos interesa a nosotros? Incisivos laterales conoides, esto es característico de estos incisivos, dientes de Hutchinson, o los molares en mora. Puede haber también una erupción tardía, maxilar subdesarrollado, hipoplasia de esmalte, arco maxilar estrecho. Todas esas alteraciones y muchas más nos pueden dar. En la tuberculosis, ¿qué alteraciones puede haber? Detención del crecimiento generalizado y lo que compete a nosotros, una erupción tardía. Las infecciones virales, paperas. Sabemos que las paperas son altamente contagiosas, producen un agrandamiento rápido de las glándulas salivales. Además, si es durante el embarazo de la madre, puede darnos hipoplasia dental, erupción tardía, caries extensas. En el sarampión, inflamación, congestión y tumefacción de las encías paladar o faringe. En la rubiola, ¿qué otras alteraciones puede haber? Erupción retardada de los dientes, hipoplasia de esmaltes, y también puede darnos malformaciones congénitas, incluyendo las hendiduras de labio y paladar. Y finalmente en la varicela podemos hablar de que nos pueden dar algunas alteraciones. Infecciones de la madre durante el embarazo y también descendencia con algún tipo de defecto nos puede dar si la madre está en embarazo. Esas alteraciones que se pueden producir gracias a estas enfermedades infecciosas. Pasamos al apartado 5, donde se refiere problemas dietéticos. Los desequilibrios alimenticios en la madre embarazada han sido asociados con ciertas malformaciones en el niño, como hipervitaminosis A, deficiencia de riboflavina, deficiencia de ácido fólico, deficiencia de insulina, deficiencia de yodo. En esta hipervitaminosis puede darnos también hendidura de labio y paladar. En la deficiencia de riboflavina también puede darnos hendidura de labio y paladar.
en las deficiencias de ácido fólico, hendidura del labio y paladar y también un retraso mental. La deficiencia de insulina puede darnos también hendidura del labio y paladar y algún retraso. Y la deficiencia de yodo nos va a dar un cretinismo. Casi en todas estas siempre nos va a dar este tipo de alteración. Hendidura del labio y paladar. Y en la deficiencia de yodo, como están viendo acá, podemos tener algún grado de cretinismo. Seguimos viendo acá los problemas dietéticos y habíamos visto los primeros 5 apartados que se referían exclusivamente a la madre embarazada que podía traer ciertas malformaciones del niño. Acá ya en un niño en crecimiento los desequilibrios alimenticios pueden acentuar más un problema existente o pueden por sí mismos ser capaces de producir ciertas malformaciones que pueden conducir a las maloclusiones. Estos incluyen la carencia de proteínas, la deficiencia de vitamina A, la deficiencia del complejo de vitamina B, deficiencia de vitamina C, deficiencia de vitamina D, raquitismo, la hipervitaminosis D. En las carencias de proteínas puede estarnos ocasionando que una erupción tardía, la deficiencia de vitamina A que nos puede dar una erupción tardía también, una calcificación dentaria afectada, los tejidos periodontales pueden estar alterados, el crecimiento general es lento. La deficiencia del complejo de vitamina B puede darnos también pérdida del apetito, masticación deficiente, trastornos de la digestión, anemia perniciosa, una queilosis, puede darnos esas alteraciones. La deficiencia de vitamina D puede darnos también algunas alteraciones, por ejemplo, encías rojas, edematosas, con tendencia al sangramiento, movilidad dentaria, atrofia y desorganización de los odontoblastos. La vitamina D o el raquitismo puede darnos erupción tardía, esmalte de calidad deficiente, alteración en la calcificación de los dientes, pérdida prematura de los dientes deciduos, mandíbula subdesarrollada acortada y puede darnos alteraciones también de forma general a nivel del esqueleto. Y finalmente hablamos de la hipervitaminosis D. Acá podemos tener dientes hipocalcificados y también podemos tener descalcificación de los huesos. Pasamos a ver el apartado 6 que se refiere a hábitos de presión anormal y anomalías funcionales. Acá vamos a ver la succión anormal, la succión del dedo pulgar y del dedo, empuje de la lengua y succión de la lengua, morder el labio y las uñas. Estos hábitos de presión anormal y anomalías funcionales van a repercutir que posibles causas de maloclusión. Ya hemos ido viendo en detalle, ya hemos ido analizando cada una de estas y hemos visto las diferentes repercusiones. Hemos visto el chupón que alteraciones nos puede producir, hemos visto también la succión del labio, hemos visto también la interposición, el empuje de la lengua, hemos visto la interposición del dedo pulgar, que todas estas de una u otra manera van a repercutir a nivel de las piezas dentarias, a nivel de los maxilares y también a nivel de la parte blanda. Seguimos viendo acá algunos otros hábitos. Hablamos de los hábitos de deglución anormal, hemos dicho también. Hemos hablado de la deglución típica, de la deglución atípica, de la normal y de la anormal. Entonces, estos hábitos, cuando persiste, hemos dicho, el hábito visceral nos va a llevar a una deglución completamente atípica. Y también hemos visto que nos produce defectos del habla, anomalías respiratorias, anormalidades respiratorias, la respiración bucal también nos va a provocar diferentes maloclusiones. Problemas de amígdalas y adenoides que también nos van a desencadenar en problemas de maloclusión. Y finalmente podemos hablar de los hábitos psicógenos y del bruxismo.
Sabemos que en el bruxismo va a haber pérdida de tejido dentario debido a esa masticación incontrolada que se hace en las horas del sueño. Por lo tanto, los dientes se van desgastando y vamos a tener este tipo de alteraciones. Luego tenemos los hábitos posturales. Se consideran que los hábitos posturales anormales causan las maloclusiones, aunque no directamente. Pueden estar asociadas a otras presiones anormales o desequilibrios musculares que aumentan el riesgo de la mala oclusión. Hemos hablado especialmente de la posición al dormir, que va a haber diferentes mordidas cruzadas y de esa manera asimetrías también a nivel de la fascias. Debido a que el paciente está acostumbrado a que solamente a dormir de un solo lado. En todos estos hábitos, especialmente en los anteriores que hemos mencionado, siempre es bueno tener en cuenta 4 cosas hemos indicado. Uno es la edad, la frecuencia, la intensidad y la duración. Esos 4 factores debemos analizar para de esa manera valorar el daño que nos vaya a dar esos diferentes hábitos perniciosos. Y finalmente vamos al apartado 8 que se refiere a los traumatismos y accidentes. El trauma y los accidentes se pueden subdividir adicionalmente en 3 categorías, dependiendo del momento en el que ocurrió el trauma, como por ejemplo el trauma prenatal. Este trauma prenatal se refiere al traumas intrauterinos. Se asocia a la hipoplasia de la mandíbula y asimetrías faciales. Prenatal, esto es durante el embarazo. Trauma prenatal, traumas intrauterinos, que nos puede dar, como estamos diciendo, asimetrías faciales y también las hipoplasias mandibulares. De esa manera puede darnos este tipo de alteraciones si se produce el trauma prenatal. Traumatismo en el momento del parto. Muchas veces en el parto había que ayudarse con unos instrumentos como son los forceps, que directamente estaban apoyados en la cabecita. Se hacía mucha presión y se provocaban diferentes alteraciones a nivel de la articulación temporomandibular. Se podía producir una anquilosis, muchas veces si la presión era bastante, se podía producir una fractura a nivel de la mandíbula y también se podía producir un hundimiento a nivel del cráneo, de tal manera que estos pacientes que sufrían estos accidentes en el momento del parto podían tener algún problema en el desarrollo posterior, es decir, que eran ligeramente con algún tipo de retardo mental. Pero ahora más bien, gracias a Dios, ya no se están utilizando este tipo de aparatos, ya se ha disminuido, por lo tanto, pues ya no hay mucho riesgo pues, en el momento del parto. Traumas postnatales. El efecto del trauma depende no solamente de la naturaleza y la región, sino también del momento del trauma. Pueden afectar a cualquier edad y región del complejo bucofacial, antes de la erupción en los dientes deciduos o en dientes deciduos y permanentes. Puede haber dilaceraciones, puede haber deformaciones, puede haber desplazamientos y también puede haber anquilosis. Aquí estamos viendo las anquilosis, aquí estamos viendo las dilaceraciones. Lo que pasa acá cuando hablamos en el trauma postnatal es importante tomar en cuenta y registrar en la historia clínica. Es importante saber si el paciente ha tenido algún trauma, alguna caída, algún tipo de golpe que haya tenido a nivel de los dientes y qué es lo que pasó con esos dientes, si hubo movilidad, si hubo desplazamientos, para de esa manera pues muchas veces saber con exactitud cuando tengamos que realizar el tratamiento. Muchas veces ha habido movilidad del diente, ha habido golpes que pueden provocarnos unas dilaceraciones, pueden provocarnos algún tipo de alteraciones, de deformaciones y finalmente el resultado final puede ser una anquilosis.
de tal manera pues que esta anquilosis nos va a dificultar el tratamiento de ortodoncia. No vamos a poder mover a esa pieza dentaria. Es por eso, recalco, siempre es bueno preguntar al paciente o indagar sobre estos traumas postnatales, porque de esa manera nosotros podemos también direccionar nuestro tratamiento de ortodoncia. Si nosotros no tomamos en cuenta, podemos cometer el error de que ese paciente haya tenido un trauma postnatal y de tal manera pues se ha producido una anquilosis en varias piezas dentarias o en una pieza dentaria. Y nosotros queremos mover esas piezas dentarias y nos va a ser un poco difícil poder hacer la movilización. De esa manera siempre debemos tener en cuenta estos traumatismos postnatales. Y de esa manera hemos terminado de ver las causas generales. Con esto hemos terminado este tema y vale la pena recalcar que estos factores extrínsecos o generales son difícilmente resueltos por el profesional. No nos compete solucionar estos problemas. Algunos tal vez, pero la gran mayoría no. Se podrán resolver ya sea con intervenciones quirúrgicas, con tratamientos médicos y otras no se podrán. En el caso nuestro más nos abocamos a la parte de los hábitos, donde de alguna manera podemos solucionar el problema. Pero repito, acá estos alteraciones extrínsecas o generales no competen exclusivamente al profesional. Los que realmente nos van a competir a nosotros son aquellos que vamos a ver en el siguiente tema. Y con esto pues agradecerles mucho, hemos terminado este tema, muchas gracias, buenas tardes y hasta luego.